través de la plataforma siempre nos siguen en esta labor tan importante de difundir los quehaceres, aspectos importantes en la atención de pacientes críticos. Efectivamente, Pamela, hoy día vamos a tocar un tema bastante importante que trata sobre los cuidados de enfermería en base a la interpretación de los exámenes de laboratorio. Excelente, licenciado. Podemos continuar entonces con la exposición. Bien. A ver, observamos la diapositiva. Vemos una imagen que proyecta el espacio intracelular y el espacio extracelular. El espacio extracelular que comprende el espacio intravascular y el espacio intercelular o el intersticio. En estos espacios intra y extracelular existen determinadas ciertos elementos, ciertas sustancias que deben de estar en concentraciones adecuadas. Si estas concentraciones, tanto en el intra y extracelular, variaran, se modificaran de lo normal, entonces esta célula deja de cumplir su función. La célula disfunciona, la célula se enferma, se lesiona el tejido, se lesiona el órgano, ¿no? Hay lesión de todo el organismo, la persona se enferma y o puede morir. Entonces, estas sustancias, ¿no? Dentro de ellas están los electrolitos dentro de estas sustancias, ¿no? Contienen agua, el espacio intra y extracelular contiene agua, contiene glucosa, contienen gases. Pero uno de los componentes son los electrolitos, como el sodio, potasio, calcio, bicarbonato, cloro, magnesio, el fósforo. Estos iones tienen que estar, como repito, en concentraciones y en valores adecuados para que esta célula no disfuncione. Una de estas sustancias tan importantes que permite que la célula actúe, funcione adecuadamente, es el potasio. El potasio en la sangre se llama calemia y la calemia en la sangre, ¿no?, oscila de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro, entonces se llama hipocalemia, y por encima de 5.5 miliequivalentes por litro se trata de una hipercalemia. Vamos a tocar específicamente en esta oportunidad sobre la hipocalemia. Ya luego vamos a tocar sobre la hipercalemia. La hipocalemia lo podemos clasificar como hipocalemia leve, moderada y severa. Cuando existe una hipocalemia leve, los niveles, los valores de potasio están entre 3.5 a 3 miliequivalentes por litro. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que se ha perdido con este valor de 3 a 3.5, se ha perdido el 5% de la cantidad total de potasio que tenemos en el organismo. Una hipocalemia moderada que oscila entre 2.5 a 3 miliequivalentes por litro, y si se tiene este valor de 2.5 a 3 miliequivalentes por litro, podemos decir de que la persona ha perdido el 10%
del potasio corporal total. Y una hipocalemia severa, en donde el potasio está por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro, entonces diremos de que la persona ha perdido el 15% a más del potasio corporal total. Entonces, queridos amigos, ¿qué pasa cuando una persona está con hipocalemia, cuando la calemia está por debajo de 3.5? Tenemos que restituir este potasio perdido, ¿no? Porque el potasio, vuelvo a repetir, es importante para que la célula, ¿no?, las células musculares funcionen adecuadamente, las neuronas funcionan adecuadamente, las células miocárdicas también funcionen adecuadamente. Entonces yo tengo que restituir este potasio perdido. El potasio se puede perder por N razones, ¿no? Hay medicamentos que hacen que la persona pierda potasio, ejemplo, la anfotericina B, es un hipocalémico. Tenemos los diuréticos, bien usados en las unidades de cuidados intensivos, como la furosemida, ¿no? Es un diurético de asa. Como este medicamento hace que se excrete el potasio. También tenemos los pacientes que tienen drenes, que tienen sondas, también pierden potasio. Las personas que están con diarreas, con vómitos, hacen hipocalemia. Entonces, esta hipocalemia, yo tengo que restituirlo, tengo que reponerlo, y se repone de dos maneras. Una restitución, una reposición lenta que consta en todo el transcurso del día, en 24 horas. Y otra restitución rápida e inmediata a través de los retos, de los famosos retos de potasio. Y en la unidad de cuidados intensivos, lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Retamos, reponemos, restituimos de manera inmediata y rápida, casi rápida, ¿ya? El hecho que diga rápida no quiere decir de que lo voy a restituir en minutos, ¿no? Sino en el más corto tiempo adecuado posible esta hipocalemia. Entonces, dos tipos de restitución: una restitución lenta, ¿no?, en las 24 horas, y una restitución rápida a través de los retos de potasio. Los retos de potasio nosotros los subdividimos en dos: un reto simple, ¿no?, un reto simple y un reto doble. Siempre el médico indica: vamos a retar, vamos a hacer un reto simple, vamos a hacer un reto doble. Esto dependiendo de varios factores que lo vamos a tocar. Entonces existen dos tipos de retos: retos simples y retos dobles. Ojo, por favor, que los retos son un stat, en el momento, en el acto. No puede esperar. Cuando la indicación es stat, no puede esperar, porque corre en riesgo la vida del paciente. Un reto simple. ¿En qué consiste un reto simple? ¿Y en qué casos nosotros hacemos un reto simple? Un reto simple básicamente se hace en dos circunstancias. Uno, cuando el paciente tiene una hipocalemia leve. Recordemos que el potasio está entre 3 y 3.5, ¿no?, o 3.4. Entonces, en esos niveles, ¿no?, de 3 a 3.4, entonces yo puedo hacer un reto simple o dos retos simples. Primer caso. Segundo caso, ¿en qué caso hago reto simple? También hago reto simple en pacientes que no tienen catéter venoso central. El reto simple consta de 90 milímetros o centímetros cúbicos de cloruro de sodio
al 9 por 1000 o al 0.9% más 10 centímetros o una ampolla de cloruro de potasio o calium, ¿no? Al 20%. Entonces, un reto simple, ¿en qué consta? 90 centímetros, ¿no? Preparo en una bureta, en un volutrol, ahí está nuestro volutrol, preparamos 90 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9% más una ampollita de un calium, de un cloruro de potasio al 20%. Este reto o esta solución que he preparado tiene que ser administrado en 1 hora. Tengo que administrarlo en 1 hora. Menos no. Ahora, este reto simple que acabo de describir, ¿no? De una ampolla de calium más 90 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9%, se administra cuando el paciente tiene un catéter venoso central. Este reto simple, ¿no? Lo administro si el paciente tiene un catéter venoso central. Y si el paciente no cuenta con un catéter o una vía central, entonces a esta solución se añade bicarbonato al 8.4%, 3 centímetros cúbicos, y silocaína al 2%, 1 centímetro cúbico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, vamos a ir. El paciente no tiene catéter venoso central, tiene una vía periférica. Entonces yo le voy a hacer un reto simple. Como tiene una vía periférica y las vías periféricas son delicadas, si se quiere decir, ¿no? Entonces, estas pueden lesionarse. Recuerden que yo, esta solución que estoy preparando del suero fisiológico más el potasio, es una sustancia hiperosmolar y es una sustancia ácida, ¿no? Su pH más o menos oscila entre 4.5 hasta 7. Entonces, es una sustancia ligeramente ácida. Entonces, para disminuir esta acidez y no lesionar al vaso sanguíneo, entonces yo le incremento estos 3 centímetros cúbicos de bicarbonato al 8.4%, 3 centímetros de bicarbonato. Y también le añado, ¿no?, 1 centímetro cúbico de silocaína al 2% sin epinefrina. Silocaína al 2%, 1 centímetro cúbico sin epinefrina. ¿Por qué la silocaína? ¿No? Como es una sustancia hiperosmolar, la que estoy preparando, la que voy a administrar, posiblemente cause dolor en el paciente. Entonces va a amortiguar, va a mitigar el dolor, ¿no?, la silocaína, el 1 centímetro cúbico de silocaína. Ahora, cuando el paciente tiene un catéter central y yo voy a administrar un reto simple, lo administro en 1 hora, menos no, en 1 hora. Pero si el paciente no tiene el catéter central, ¿no?, administro esta solución, administro el preparado en 2 horas. Las razones son obvias. Las razones, ¿no?, es de que necesita ser administrado en más tiempo para que no exista lesión del vaso sanguíneo. Ahora, ¿cuántas veces puedo hacer un reto simple por la misma vena? Puedo hacer 2 veces retos simples por la misma vena. No puedo hacer más, porque son sustancias, 1, hiperosmolares, 2, sustancias irritantes, ácidas, que van a lesionar al vaso sanguíneo. Otra de las consideraciones importantes
que yo debo de tener cuando yo haga un reto simple a través de una vía periférica. Preferentemente, este reto tiene que ser administrado por una bomba de infusión. ¿Para qué? Para que sea administrado en el tiempo exacto de 1 hora a más. Otra consideración: si es que el paciente no cuenta con vía central, está con vía periférica, esta vía periférica tiene que ser permeable, de buen calibre, preferentemente que no esté en flexura. Si está en flexura, entonces el catéter, ¿no?, es muy posible que extravase y esta sustancia hiperosmolar va a ocasionar necrosis a ese nivel. Entonces, estas precauciones debemos de tener. El reto doble de potasio siempre tiene que ser administrado por una vía central. ¿En qué consiste un reto doble? El reto doble consiste en la preparación en una bureta de 70 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9%, más 2 ampollas de cloruro de potasio al 20%, estas 2 ampollas hacen 20 centímetros cúbicos, más sulfato de magnesio al 50%, una ampolla que es 10 centímetros cúbicos. Total de preparado, 100 centímetros cúbicos. Estos 100 centímetros cúbicos o este preparado de reto doble de potasio tiene que ser administrado en 2 a 3 horas por bomba de infusión. ¿Por qué de 2 a 3 horas? Tiene que ser administrado de 2 a 3 horas porque las reacciones adversas, ¿no?, pueden ser hasta letales si nosotros administramos en menos tiempo. Podemos ocasionar hasta un paro cardíaco en diástole. Vamos a repetir algunos aspectos de los cuidados y las precauciones en el reto de potasio. Entonces, repetimos. Los retos de potasio se administran preferentemente con una bomba de infusión en el tiempo que hemos mencionado. Si es reto simple y el paciente tiene catéter venoso central, en 1 hora. Si es reto simple y voy a administrar por vía periférica, en 2 horas. Durante la administración del reto de potasio, yo tengo que ir monitoreando los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Entonces, un paciente por AOB que estoy de repente acelerando la calemia, estoy incrementando de una manera inadecuada rápidamente su calemia, entonces se va a alterar la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca irá taquicardizando primeramente este paciente, ¿no? Y la presión arterial irá disminuyendo, ¿no? Hasta de repente, si no detenemos esto, entonces el paciente puede tener un paro cardíaco en diástole. En el reto por vía periférica, ¿no?, debe de ser por una vena de un buen calibre
Y hay que evitar administrar en venas ubicadas en flexuras o en venas, puede ser en las arcadas del dorso de la mano. Muchas veces he visto que el paciente está con vías periféricas en las arcadas del dorso del pie, ¿no? Y estamos administrando retos de potasio por ahí. No, eso no es lo correcto. No es lo correcto. Debemos preferentemente administrar por una vena de buen calibre. Se debe también de tomar la analítica de control mínimo 4 horas después del reto. Si mi reto ha terminado a las 10 de la mañana, mínimamente a las 2 de la tarde, ¿no?, se puede ya hacer un control de la analítica si es que el paciente ha respondido, ¿no?, al reto, si ya se ha restablecido, ¿no?, la hipocalemia. Y también hay que valorar la causa de la hipocalemia, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué? Para que de esa manera yo también pueda controlar adecuadamente la hipocalemia. Por decir, si el paciente se ha tornado hipocalémico, ¿no?, por los vómitos, por las diarreas que presenta, entonces para un buen control de la hipocalemia, ¿no?, se tiene que solucionar ese problema de fondo que está conllevando a la hipocalemia al paciente. Lo contrario de la hipocalemia es la hipercalemia. Así como había una clasificación de la hipocalemia como leve, moderada, severa, también existe una hipercalemia leve, hipercalemia moderada, severa y una hipercalemia fatal. Una hipercalemia, recordemos, los valores normales de potasio es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Algunos textos mencionan hasta 5 miliequivalentes por litro. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una calemia por encima de 5 o 5.5 a 5.9? Entonces lo clasificamos con una hipercalemia leve. De 6 a 6.4, una hipercalemia moderada, y mayor a 6.5, una hipercalemia severa. Aunque en mi vida práctica no he visto un paciente con una calemia por encima de 10, los textos pero refieren que, ¿no?, una calemia por encima de 10, una calemia fatal, ¿no? Yo creo que ya con este valor por encima incluso de 9, de 8, ya la persona ya puede morir. Entonces, tanto la hipocalemia como la hipercalemia es malo para la célula. Entonces tengo que también solucionar, así como yo soluciono, hay medidas para restablecer, ¿no?, la hipocalemia, también hay medidas para solucionar la hipercalemia. Entonces, una de estas medidas efectivas para disminuir la calemia, la hipercalemia, es la utilización de soluciones polarizantes. Pero ¿por qué se llaman soluciones polarizantes? Se llama solución polarizante porque esta sustancia que yo voy a preparar, ¿no?, que consta de 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 33%, es decir, 5 ampollas de dextrosa al 33%, perdón, 5 ampollas de dextrosa al 33%, más 10 unidades internacionales de insulina R. Esta sustancia o esta solución que he preparado, lo que hace es estimular la bomba sodio-potasio
ATPasa, la bomba sodio-potasio ATPasa. Y recordemos, cuando se estimula esta bomba sodio-potasio ATPasa, el sodio que inicialmente ha ingresado al interior de la célula y el potasio, ¿no?, ha pasado al espacio extracelular, entonces va a retornar contra una gradiente de concentraciones. Retorna este potasio del espacio extracelular nuevamente al interior de la célula, ¿no? Va a haber un intercambio, 3 iones, ¿no?, 3 moléculas de sodio al espacio extracelular por 2 moléculas de potasio al espacio intracelular. Esa es la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, como el potasio extracelular, miren, el espacio extracelular nuevamente pasa, difunde al espacio intracelular, entonces disminuye la concentración de potasio. ¿Ven? Ese es el mecanismo de acción. Justamente por eso se llama solución polarizante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paso del potasio al espacio intracelular va a polarizar, va a negativizar el interior de la fibra, el interior de la célula. Va a negativizar. Y recordemos que la negatividad del espacio intracelular, de la membrana, ¿no? La negativización, ¿no?, se conoce como un estado de polarización, de negatividad. Eso es lo que hace esta solución polarizante. ¿Ve? El potasio extracelular, ¿no?, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, retorna al espacio intracelular. De esa manera disminuye el potasio plasmático, el potasio extracelular, ¿no? ¿Cómo preparamos? Repetimos, ¿no? 5 ampollas de dextrosa al 33%, que es 100 centímetros cúbicos, más 10 unidades de insulina o R. Esto hay que pasarlo en 1 hora. Ahora, esto no es necesario pasarlo, ¿no? No es necesario pasarlo de repente por una bomba de infusión. No, puede ser suficiente con una bureta, con un Volutrol. Puede ser suficiente. Pero si quiero de repente ser más preciso, más exacto y más cuidadoso, no existe ningún problema en utilizar, ¿no?, la bomba de infusión, a través de una bomba de infusión. En estados de hipercalemia también se indica la administración de gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Cuando el paciente está hipercalémico, entonces existe mayor excitabilidad neuronal, mayor excitabilidad de las células miocárdicas. Por eso el paciente taquicardiza inicialmente, hasta fibrila el paciente hipercalémico. Entonces, a través del gluconato de calcio, lo que hace es se reduce la excitabilidad de los miocardiocitos, ¿no?, restableciendo esta alteración del ritmo cardíaco. Entonces, ¿cómo preparamos el gluconato de calcio? El gluconato de calcio, 90 centímetros de cloruro de sodio al 9 por 1000 o al 0.9%, más una ampolla de gluconatos de calcio al 10%. Esta solución que hemos preparado de gluconato de calcio se administra en 1 hora
por vía central o, caso contrario, por una vía periférica, pero que sea de buen calibre. Ahora, yo muchas veces he observado, ¿no?, que el gluconato de calcio lo están administrando en un tiempo menor a 1 hora. Hay que ser bastante cuidadosos, ¿ya? La administración es en 1 hora. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que puede ocasionar en este paciente es el paciente altera su ritmo cardíaco. Y cualquier alteración en el ritmo cardíaco, primeramente, perjudica al propio corazón. Cuando existe una alteración del ritmo cardíaco, ¿no?, entonces la perfusión, la irrigación del propio corazón se ve afectada. Se lesionan las células miocárdicas y puede infartarse el paciente, etc. Entonces hay que ser bastante cuidadosos en el tiempo de administración del gluconato de calcio. Ahora, el intervalo de administrar el gluconato de calcio también hay que ser cuidadosos, ¿no? Se administra cada 8 horas generalmente, ¿no? Una ampolla, este preparado, cada 8 horas. No puedo administrar en menos tiempo, cada 5 horas, cada 6 horas. No puedo administrar. Hay que ser bastante cuidadosos. Otra de las acciones que hacemos cuando el paciente tiene hipercalemia es la nebulización con fenoterol. ¿Y qué es el fenoterol? El fenoterol es un agonista de los receptores beta 2. ¿Y qué pasa con estos agonistas? Los agonistas de los receptores beta 2 lo que hacen es estimulan la bomba sodio-potasio ATPasa. Y repetimos, si se estimula esta bomba sodio-potasio ATPasa, el potasio extracelular retorna al espacio intracelular. Este retorno de potasio al espacio intracelular hace que disminuya los niveles plasmáticos de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo preparamos? Acá tenemos en la imagen a un paciente con un tubo orotraqueal. Ahora, lo podemos nebulizar de diferentes maneras. Si está de repente intubado, está intubado y conectado a una máquina, a un ventilador mecánico, podemos utilizar, ¿no?, este aparatito que viene a ser el nebulizador ultrasónico. Entonces, en esta cámara del nebulizador ultrasónico, preparamos 5 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9% más las gotas de fenoterol. Y las gotas de fenoterol es de 0.10 miligramos por kilogramo de peso. Y si es salbutamol, que también es un agonista de los receptores beta 2, ¿no?, que la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, entonces vierto en esta cámara del ultrasónico y nebulizo. En concreto, en un paciente de 60, 70 kilogramos, ¿no?, más o menos es 6 gotas a 7 gotas de fenoterol. Entonces, 5 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 0.9% más 5 a 7 gotas de fenoterol o salbutamol, nebulizamos al paciente, ¿no?, por un espacio de 15 minutos. Este nebulizador ultrasónico, ahí tiene, ¿no?, tiene para nebulizar el tiempo que tú puedes programar durante 15 minutos, ¿no?
tienen tiempo para programar. Entonces, ¿cada cuánto tiempo voy a nebulizar? Cada 4 horas, ¿no? Cada 4 horas, cada 4 horas. ¿Ya? ¿Y qué cuidado tengo que tener? Como este medicamento, el salbutamol, el fenoterol, es un agonista, es un estimulante de lo que viene a ser los receptores beta 2, ¿no? Entonces, el paciente puede taquicardizar, puede presentar taquicardia el paciente. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? En los casos de hipofosfatemia, el fósforo en forma de fosfato en el organismo cumple diversas funciones, N funciones, gracias al fosfato, ¿no? Entonces, se genera fuente de energía, ¿no? A través del ATP. Entonces, estos niveles también, imagínense, ¿qué sería de las células sin fosfato? No habría energía, ¿verdad? No habría energía. Entonces, ¿cuán importante es el fosfato? Así, ¿no? Cumple diversas funciones el fosfato. Entonces, el fosfato, la fosfatemia, en la persona oscila de 3 a 4.5 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Una fosfatemia de 2.5 a 3 miligramos por decilitro se considera una fosfatemia leve, hipofosfatemia leve, ¿no? De 1 a 2.4, una hipofosfatemia moderada, y por debajo de 1 miligramo por decilitro se considera como una hipofosfatemia severa. Esta hipofosfatemia también tiene que ser tratada, tiene que ser restituida. ¿Con qué? Con esta sustancia denominada el fosfocalium. El fosfocalium, ¿no? Por lo general lo preparamos en una solución o en un volumen de 250 centímetros cúbicos. ¿Se puede preparar en 500? Sí, se puede preparar. ¿Se puede preparar en dextrosa? Sí, se puede preparar en dextrosa. Pero es más estable, ¿no? El fosfocalium, esta ampolla de fosfocalium, es más estable en solución fisiológica, en solución salina fisiológica. Es más estable. Eso no quiere decir de que es inestable en la dextrosa. No, sí, también es estable. Pero, ¿no? Si se quiere decir, su estabilidad es mucho mayor en soluciones salinas fisiológicas. Entonces, preferentemente, nosotros lo preparamos en suero fisiológico salino, solución salina al 0.9%, ¿no? A los 250 centímetros cúbicos añadimos o vertimos, ¿no? La ampolla de fosfocalium. Ahora, esta solución que he preparado, el fosfocalium, tiene que ser administrado necesariamente por una vía central y en un tiempo mínimo de 6 horas. He observado, tengo la oportunidad, tengo de repente la dicha de haber laborado en otras clínicas particulares, ¿no? En otros hospitales. Entonces, no existe ningún problema. A veces lo reponen en 8 horas, ¿no? Te indican en 8 horas. A veces te indican en 6 horas. Hasta también he observado que también indican en 12 horas.
¿no? Pero menos de 6 horas no se puede administrar. Hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo administro en menos tiempo, lo que yo voy a producir son arritmias cardíacas. Puedo producir un paro cardíaco. Ya puedo producir hasta convulsiones en el paciente. El paciente convulsiona. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, también durante la administración del fosfocalium, el paciente tiene que ser valorado. La parte neurológica. ¿Ah? Hay que valorar la parte neurológica. ¿Ya? Preferentemente el fosfocalium hay que administrarlo de día. ¿Por qué? Cuando el paciente está despierto, ¿no? Para ir valorando la parte neurológica, el estado de conciencia. ¿No? Porque, repito, porque este paciente, este fosfocalium administrado a unas velocidades mayores, lo que produce es, ¿no? O alteraciones neurológicas, hasta convulsiones. Monitorizado los signos vitales, especialmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y la hipocalcemia, otro de los trastornos que también observamos en la unidad de cuidados intensivos, son las hipocalcemias, la disminución de los valores plasmáticos de calcio. Perdón. El calcio plasmático oscila entre 8.5 a 10, e incluso en algunos laboratorios lo consideran hasta 10.5 miligramos por decilitro. No existe ningún problema. De 8.5 a 10.5 o a 10 miligramos por decilitro. Entonces, también existe una clasificación, ¿no? En casos de hipocalcemia, ¿no? Como una hipocalcemia leve, cuando el calcio está en 3.2, el calcio ionizado de 3.2 a 4.3 miligramos por decilitro, un calcio total, el calcio total es lo que nosotros vemos en los exámenes de laboratorio, ¿no? De 8.5 a 6.4. Una hipocalcemia moderada de 6.4, ¿no? A 4.1 y una hipocalcemia grave menor a 4 miligramos por decilitro. Entonces también, ¿no? También tengo que restituir el calcio perdido. ¿Y qué es lo que hago? Preparo pues el gluconato de calcio, ¿no? Hago la preparación para administrar el gluconato de calcio, ¿no? Cada 8 horas mínimamente la preparación de cloruro de sodio al 0.9%, 90 centímetros cúbicos, más 10 centímetros cúbicos de el gluconato de calcio, ¿no? Se administra preferentemente por una vía central en 1 hora. Bueno, queridos amigos, ¿no? Si tuvieran de repente Pamelita. Estimados participantes, a ver si tenemos preguntas. Podemos levantar la mano del Zoom. Vamos a estar atentos para poder activar su micrófono o pueden escribir al chat. Me parece, licenciado Oscar, que ya hay preguntas en el chat. Podemos ir respondiéndolas. Por supuesto. Por ejemplo, dice, buen día. ¿Cuál es la finalidad del administrar el sulfato de magnesio en el reto doble? Bien, perfecto. Excelente pregunta. Lo que se busca con el sulfato de magnesio es una sinergia,
sinergia para disminuir la hipocalemia. ¿Qué es lo que pasa? Esta bomba sodio-potasio, ¿no?, funciona mejor con los niveles plasmáticos adecuados de una magnesemia dentro de lo normal. Entonces, cuando tenemos magnesio, ¿no?, magnesio de 2.3, 2.5, ¿no?, miligramos por decilitro de magnesio, entonces el potasio, a través de esta bomba sodio-potasio, funciona mejor. Entonces el potasio extracelular difundirá, ¿no?, del espacio extracelular al intracelular, disminuyendo la calemia. Eso es lo que es la finalidad del magnesio. Y también otra literatura lo que menciona, ¿no?, el sustento de que por qué el sulfato de magnesio, el magnesio actúa como un estabilizador, también un estabilizador de membrana. Correcto, licenciado. Mire, acá también tenemos preguntas para los participantes que están en Facebook. Nos están haciendo preguntas. Nos dicen, si no contamos con las ampollas, ¿se pueden preparar con solución de diferente porcentaje y realizarlo manualmente? ¿Es correcto? A ver, no sé si no le entiendo bien. A ver, estimado participante, si pueden reformular la pregunta. Claro, claro. Hay otra pregunta. ¿Hay alguna tolerancia en los pacientes con insuficiencia renal frente al potasio? Por supuesto, por supuesto. Los pacientes con una injuria renal, ¿no?, cuando el paciente ya está haciendo una injuria renal, está haciendo un AQI. Entonces, ya, empezamos. La primera, el lugar más importante de la pérdida de potasio de una persona es por vías urinarias, ¿no? Todo el potasio se filtra, ¿no? Se filtra a través del glomérulo, todo el potasio filtra. Ya en las asas, ¿no?, en los túbulos se reabsorbe, etc. ¿Qué pasa en un paciente con una injuria renal? En un paciente con injuria renal, ¿no?, la nefrona, el glomérulo no filtra el potasio. Entonces, este paciente acumula este potasio en el organismo, ¿no? Estos pacientes presentan hipercalemia. ¿Qué pasó? En una oportunidad nosotros teníamos pues un paciente con una calemia, ¿no?, con un nivel de 3.2 de potasio. Entonces, cualquiera, ¿no?, se anticipa, dice, uy, este paciente está hipocalémico, tiene 3.2. Entonces, se anticipa y prepara su retito y le dice, doctor, le paso el reto de potasio, ya le preparé. No. ¿Por qué? Porque este paciente, recordemos, no elimina potasio. Como no elimina potasio, puede ocasionar algo, o voy a ocasionar algo muy negativo. Voy a incrementar la calemia, pero no, que puede ser negativamente malo para el paciente. Entonces, en estos pacientes con injurias renales hay que ser bastante cuidadosos en la reposición de potasio. No, así nomás no se reta potasio a pacientes con injuria renal. Hay que ser bastante cuidadosos. Es más, cuando una persona tiene calemias, hipocalemias leves, no se manifiesta clínicamente. El paciente está normal, con una calemia de 3.5 a 3. Está normal. Cuando la hipocalemia es moderada, severa, ahí sí se observa, ¿no?, en la función cardíaca. Eso sí afecta la función cardíaca, la función neuronal, pero con hipocalemias leves no. Entonces, si es que el paciente presentara una hipocalemia moderada, severa, y presenta injuria renal, ahí sí
ahí sí puedo hacer un reto de potasio. Pero si el paciente tiene injuria renal y tiene hipocalemias leves, hay que ser bastante cuidadosos en retar potasio al paciente. Hemos tenido la experiencia en ello. Espero que les haya quedado claro. Licenciado, mire, la licenciada Luisa nos pregunta, ¿qué medicamentos pueden incrementar y disminuir el potasio para tener cuidado antes de la administración de retos de potasio? Muy bien, perfecto, perfecto. Habíamos mencionado de que existen medicamentos que disminuyen el potasio, ¿ya? Vamos a citar, a ver, la anfotericina. En pacientes que tienen fungemias, ¿no? hongos en la sangre, ¿no? Hacen un cultivo y sale hongos, presencia de hongos en el cultivo de sangre, en el hemocultivo sale hongos. Entonces, la primera elección es la anfotericina B. La anfotericina B tiene efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles? La hipocalemia, produce hipocalemia la anfotericina B, ¿no? Es hipocalémico, plaquetopénico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Otro, en pacientes con indicación de furosemida. Los diuréticos de ASA, como es la furosemida, ¿no? causan hipocalemia. ¿Cuántas veces hemos visto a un paciente de repente que no está, la diuresis está disminuida? Entonces el médico indica, a ver, vamos a ponerle furosemida, 20 miligramos cada 8 horas, ¿no? Entonces, esta furosemida puede ocasionar hipocalemia. En pacientes con insulinoterapia, ¿no? ¿Qué habíamos mencionado? ¿Recuerdan? Cuando hemos hecho soluciones polarizantes, la insulina lo que hace es activa esta bomba sodio-ATPase, sodio-potasio ATPase. Entonces disminuye también la calemia, ¿ve? En pacientes que están con insulinoterapia, en infusión preferentemente, hacen hipocalemia. Por eso estos pacientes tienen que estar con un dosaje electrolítico cada 6 horas, cada 12 horas como mínimo. Pacientes con infusión de insulina, como vamos a ver más adelante en el siguiente tema, ¿no? Tiene que estar monitorizado laboratorialmente. Producen hipocalemia. Hay que tener bastante cuidado. Correcto. Terminamos con la ronda de preguntas, licenciado, con una última pregunta. ¿Qué efectos adversos producirá la lidocaína por vía central? Bien, bien. Ojo, lo que hemos mencionado es la lidocaína sin epinefrina. Existen 2 tipos de lidocaína, ¿no? Lidocaína con epinefrina y lidocaína sin epinefrina. Perdón. La lidocaína con epinefrina, la epinefrina es un vasoconstrictor. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza cuando vas a suturar, cuando van a suturar, sangra, esa herida, ese corte sangra, entonces la epinefrina lo que ocasiona es vasoconstricción y disminuye el sangrado y mejora el procedimiento de la sutura. Pero la silocaína sin epinefrina también, ojo, sin epinefrina, puedo yo administrar en casos de arritmias cardíacas. El paciente con una arritmia cardíaca, ¿no? Una fibrilación supraventricular, ¿no? El médico, ¿qué indica?
indica lanatócido, amiodarona, y de repente con el lanatócido o con la amiodarona no se restablece esta arritmia cardíaca, entonces dice, a ver, Oscar, le vamos a administrar ya lidocaína, ya 3 centímetros de lidocaína, ojo, sin epinefrina. Entonces, ¿qué es lo que hace la lidocaína? La lidocaína es un estabilizador de la membrana, es un estabilizador de la membrana celular. Como lo estabiliza la membrana, entonces los potenciales de acción también se restablecen. Imagínate, ¿no? Justamente por eso es un anestésico, porque es un estabilizador de membrana. Como lo estabiliza la membrana, reduce los potenciales de acción de las neuronas nociceptoras, ¿ve? De las neuronas que llevan el dolor, ¿no? Que transmiten el dolor, ¿no? Es un estabilizador de membrana. Esa es el sustento porque utilizan la lidocaína, ¿no? En pacientes con arritmia cardíaca. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Vamos a pasar al siguiente tema.